buenas tardes a todos los medios, amigos de los medios. Muchísimas gracias por conectarse a este Zoom, en donde tendré la fortuna, porque es una fortuna, de poder comunicarme con ustedes, poder pues mostrarles, enseñarles cómo van las carpetas de investigación que llevamos contra lo que llamaron la pandilla de mis abogados, pero ahorita les van a explicar por qué. Y pues todo lo referente al supuestamente perdón que me hizo la señora Aida N. Y pues les dejo la palabra a mis abogados. Sean bienvenidos y muchísimas gracias por su atención. Ahí vamos para allá. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los medios. Gracias por estar presentes en esta segunda conferencia de prensa, donde habremos de decirles a ustedes de manera muy puntual cómo va el avance en las diferentes carpetas de investigación que se ha abierto con motivo de esta campaña que inició el 24 de junio del presente contra el señor Carlos Cuevas. En relación con la carpeta de investigación iniciada por la señora Aida N. contra Carlos Cuevas, la misma ya se fue al archivo, porque el grupo agresor nunca pudo probar los supuestos daños o agravios ocasionados a la presunta víctima. Por el contrario, su psicóloga y la misma denunciante se colocaron Doctor Ricardo, en riesgo ¿puede encender su cámara, por favor? Jurídicamente por mentir ante la autoridad. Por ello salieron por la puerta de atrás. Ricardo, Se desistieron de la acción, pero salieron a... Doctor Eduardo, es que se está oyendo muy mal. ¿Lo están escuchando todos bien? No, y también que nos haga favor de... No, sí se traba. Se traba. Se traba y puedes encender la cámara, doctor, por favor. Sí. Sí, por eso. A ver si se oye mejor. Estamos tratando de corregir el problema. Sí se oye. A ver, estamos ahí, a ver si se mejoró ya. Estamos en eso. Ustedes me dicen si ya mejoró. Espérate, se oye eco. Se oye lejos. A ver, probamos. A ver. Se oye eco. La voz. Tiene delay. Si se mejoró ya, estamos en eso. Se oye eco. Ya mejoró. Nada, se oye un eco. Están perdidos los dos micrófonos. A ver, inténtalo por el primero, por favor, licenciado. Perdone. Vamos en relación con la carpeta. Se sigue oyendo muy mal. Es que tienen dos prendidos, uno que dice doctor Ricardo y otro que es en donde están los dos. Quiten uno. Y ahora no te oyes ahí, licenciado Eduardo Macías, no te oyes. ¿Qué hacemos? A ver. A ver ahí. En relación con la carpeta de investigación, ¿se escucha mejor? Internet, se me hace que ¿Se escucha? En relación con la carpeta de investigación, ¿qué hacemos? A ver. Se oye un delay porque a lo mejor tienen los dos aparatos prendidos. A ver, apaga tu compu. Espera. No se oye nada ahora. Y ahora no te oyes nada tú, Eduardo. ¿Cómo se escucha ahora? Mejor, a ver. ¿Cómo Ya se escucha? el micrófono.
¿Se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Bien. ¿Cómo se escucha ahí? Bien, se escucha bien, se escucha bien. ¿Está resuelto el problema? Ojalá. ¿Está resuelto? Sí, ya. Vas. Por favor, licenciado, toma la palabra. Comenzamos. En relación con la carpeta de investigación iniciada por la señora Aida N. contra Carlos Cuevas, la misma ya se fue al archivo porque el grupo agresor nunca pudo probar los supuestos daños o agravios ocasionados a la presunta víctima. Por el contrario, su psicóloga y la misma denunciante se colocaron en riesgo de tener que responder jurídicamente por mentir ante la autoridad. Por ello salieron por la puerta de atrás. Se desistieron de la acción, pero salieron a decir en situación frustrada que perdonaban a su víctima. Una auténtica burla. Por otra parte, las carpetas iniciadas por el señor Carlos Cuevas en su defensa contra Guillermo N. y Alfonso N. siguen su curso y en unos días se presentarán los datos de prueba necesarios para avanzar hacia su judicialización. Estas denuncias penales surgieron por la dolosa campaña de odio iniciada desde el 24 de junio de 2020 contra el bolerista y su familia, a quienes el grupo agresor puso en grave riesgo por la presunta acción criminal ejercitada y que no cesa a la fecha, consistente en diversos delitos, entre los que se encuentran las amenazas, la violencia familiar, el fraude procesal, falsedad ante autoridades, variación de nombre y domicilio y simulación de elementos de prueba. A su vez, en la carpeta iniciada por Carlos Cuevas en contra de la señora Aida N., el pasado viernes 4 de diciembre del presente, se presentó para su incorporación el primer bloque de datos de prueba, mismo que fue pasado ante la fe de hechos del Notario Público 121 de la Ciudad de México. Con ello se busca fortalecer la investigación inicial por los presuntos delitos cometidos por el grupo agresor contra el bolerista y su familia para lograr judicializar la carpeta que se perfila hacia el posible enjuiciamiento de los victimarios, respetando, por supuesto, su presunción de inocencia. Asimismo, se informa que se presentará una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en contra de los señores Guillermo N. y Alfonso N., quienes serán sometidos a investigación y, en su caso, a una sanción por los presuntos actos de discriminación ejecutados de manera dolosa y sistemática contra el señor Carlos Cuevas. Esto derivado de las burlas e insinuaciones que pretenden denostar y discriminar a don Carlos por su color de piel, así como actos de prohibición ilegales para el ejercicio de su carrera. Esa grotesca impertinencia que muestra la barbarie del grupo agresor al no respetar la dignidad de don Carlos Cuevas, también será motivo de una querella en materia penal por el delito de discriminación que se presentará la semana próxima ante la Fiscalía de la Ciudad de México, conforme al artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o en su momento en la Fiscalía Federal, conforme al artículo 149 ter del Código Penal Federal, si así lo determina la investigación y el resolutivo del CONAPRED. Dicho tipo penal sanciona hasta con 3 años de cárcel a quien atente contra la dignidad humana y su conducta tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, a quien provoque o incite al odio o a la violencia, que sería el caso del grupo agresor contra el señor Carlos Cuevas. Finalmente, y en una nota que está encaminada a dignificar al gremio artístico, se informa de la creación, a instancias del señor Carlos Cuevas, de la sociedad civil para apoyar al vulnerable sector artístico contra los abusos de nuevo tipo de pandemia surgida con la proliferación de personajes ajenos al sector que pretenden litigar en los medios
y se asumen erróneamente como estrellas del espectáculo. Asimismo, dicha sociedad civil también impartirá talleres y cursos de capacitación auspiciados por el peculio de don Carlos Cuevas para los reporteros de la Fuente de Espectáculos, mismos que arrancan la primera semana de febrero con un taller sabatino sobre terminología jurídica básica impartido por el Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas. Quedamos a sus amables preguntas para tratar de despejar las dudas que tengan. Por mi parte, licenciado, en términos más coloquiales entendemos esto. Aida Cuevas fue quien inició todo este proceso legal y por no haber elementos de prueba es que se fue al archivo toda esta carpeta de investigación que ella inició. Posteriormente, ella dice que otorga el perdón. Sin embargo, entiendo que el señor Carlos Cuevas ahora será quien estará dando más datos de prueba para ahora revertir todo esto que sucedió en su contra. El asunto precisamente estriba en que cuando doña Aida interpone esta denuncia o queja en contra de nuestro representado, don Carlos Cuevas, lo hizo en materia familiar como delito, de lo que antes se conocía como delito intrafamiliar. El punto es que después de que ellos aportaron o intentaron incorporar datos de prueba a dicha carpeta, no lograron acreditar, pero ni aún de manera indiciaria, algún daño o algún quebranto a la legislación, teniendo, por supuesto, como autor material a don Carlos Cuevas. Ante esto, nosotros, después de verificar todos los videos y el supuesto dictamen que no llegaba ni a eso de la psicóloga que ofrecieron, observamos que no existía ningún dato de prueba suficiente, necesario o indiciario para acreditarle algún tipo penal a don Carlos. Es por eso que solicitamos ante la Fiscalía el no ejercicio de la acción penal. Ellos, al enterarse de que habíamos solicitado ya este no ejercicio, pues optaron precisamente por pretender hacer creer a la sociedad de que habían otorgado un perdón que no está sustentado porque, como ya repetí, ni siquiera de manera indiciaria lograron acreditar que don Carlos Cuevas haya quebrantado la ley, en específico los delitos en violencia familiar. Ok, gracias. Abogado, bueno, una pregunta para los abogados y también me gustaría que nos pudiera contestar el señor Carlos Cuevas. Bueno, comentaba hace un momento que se van a presentar en la fiscalía, ¿no? Y se retomarán, ustedes no pararán con esta acción legal. Y a mí me gustaría saber de manera legal, o sea, qué es lo que se exige, además de limpiar la imagen del señor Carlos Cuevas, hasta dónde se va a llegar legalmente. Y para el señor Carlos Cuevas, de manera personal y profesional, señor, no creo que vemos mucha pelea en la familia y no creo que sea momento ya de poder parar con esta situación y poder arreglar ya las cosas con su hermana Aida Cuevas y poderle dar carpetazo en este 2020 ya a esta pelea que les ha generado tanto dolor. Yo puedo contestar lo que preguntaste, Esmeralda. Mira, yo siempre he sido un hombre de paz. Yo no estoy peleando, yo me estoy defendiendo. No hay pelea alguna de mi parte para allá. Estoy defendiéndome de lo que fue Aida a decir aventaneando, de las bajezas que dijo, tuvo que meter a mis padres, involucró a mi esposa, involucró a mis hijos. Yo creo que cualquier persona
con tantito uso de razón, pues no va a permitir que eso suceda y que menos ataquen a tu familia cuando ellos no tienen nada que ver. Entonces, sí es bonita la paz, claro que es bonita la paz, pero alguien tiene que pagar por eso y va a ser ella. ¿Por qué? Porque se metió con mi familia, única y exclusivamente. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí lo haríamos y saldríamos y pondríamos un pie adelante para defender a nuestra familia. Entonces, hasta las últimas consecuencias. Ni modo. Ok, con respecto a la segunda pregunta de hasta dónde se tiene que llegar, bueno, es muy importante desmitificar algunas palabrerías acerca de los abogados de doña Aida. No son míos, son de Araña. Bueno, sí. ¿Tienes una memoria que me prestes? Está hablando alguien. Su micrófono. Cierren su micrófono todos los demás porque va a hablar el licenciado, son tan amables. Porque... Listo, sí, y les comentaba a usted hasta dónde se va a llegar. Miren, hay que poner en contexto lo siguiente. Dan a conocer presuntamente los abogados o la gente allegada a doña Aida el domicilio particular de nuestro representado, don Carlos Cuevas. Esto lo pone en una situación de peligro porque sus datos sensibles fueron expuestos a la opinión pública. Derivado de ello, recibió por lo menos 2 amenazas a su integridad de él y de su familia. En segundo lugar, vinieron las denostaciones graves que han estado realizando a lo largo de todos estos meses, principalmente del programa 1 de octubre, donde ya se indicó que realizó denostaciones graves hacia don Carlos Cuevas, violentando precisamente la legalidad. ¿Hasta dónde se va a llegar? Hasta donde la legislación y los derechos humanos de don Carlos Cuevas no lo permitan. Estamos en un estado de derecho y nosotros vamos a hacer valer todo lo que la ley nos permite. No significa esto que nosotros estamos haciendo uso inadecuado de los medios para llegarse a la justicia. Significa que a ellos también se les dio la oportunidad de ofrecer una disculpa pública a don Carlos Cuevas en los términos que él lo ha solicitado en muchas ocasiones, y en lugar de recibir esta disculpa pública, ha seguido recibiendo denostaciones, mentiras, paparruchas de todo este esquema o panóptico denigratorio que han estado combatiendo precisamente en este sentido. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que exista una justicia o una aspiración en donde ellos garanticen que la seguridad, la integridad va a cesar y que no van a seguir las denostaciones sin fundamento hacia la persona de don Carlos Cuevas. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Soy Ricardo Contreras de Pasaporte Informativo. Y esta pregunta es para los abogados, concretamente al abogado Macías, preguntarle cuál es el problema de fondo de este conflicto entre ambos hermanos, porque pareciera que este pleito no tiene fin y como que no hay una voluntad de llegar a un acuerdo entre ambos hermanos. Y otra pregunta también a los abogados, ¿qué piensan hacer ustedes acerca de la psicóloga que presentó a Aida Cuevas en su carpeta? ¿Piensan levantar alguna acción jurídica en contra de ella? Por favor, gracias. Sí, muchas gracias. Mire usted, se trata de que todos los actos, de todos los actores, de todos los sujetos procesales, actúen conforme al derecho. En este actuar conforme al derecho significa no
realizar actos de fraude procesal, de falsedad ante las autoridades, de variación de nombre y domicilio, de simulación de elementos de prueba. No solamente tenemos esta circunstancia de que hicieron llegar a esta psicóloga a la carpeta de investigación pretendiendo acreditar el supuesto daño a doña Aída N. Esta circunstancia lo tenemos que tomar muy en serio. Tenemos que tomar en serio que todos los sujetos procesales actuemos con ética, actuemos de conformidad al derecho, que ejercitemos precisamente nuestras acciones de conformidad a los derechos humanos, que tengamos el mínimo respeto hacia las autoridades para poder ejercitar lo que nosotros creemos son actos antijurídicos, de tal manera que vamos a llegar hasta donde el derecho nos lo permita, siempre actuando con ética y sobre todo considerando la presunción de los derechos humanos de nuestra contraparte. Esa es la respuesta. Vamos a llegar hasta donde el derecho y la ética nos lo permitan. Pero sí se procederá contra la salud. Don Ricardo, muchas gracias. Tenemos en estudio el presentar una denuncia en cuerda por separado en contra de esta psicóloga. Sí, por supuesto, y les estaremos informando en breves días de la denuncia penal correspondiente en contra de ella, precisamente por el fraude procesal en que incurrió. Y bueno, respecto a si esto no tiene fin, nada más vale recordar que don Carlos es la víctima en todo este proceder del grupo agresor. Es una campaña que inició el 24 de junio con una serie de golpes bajos que ha llegado a la ruindad de decir mentiras en una televisora de alcance nacional, con mentiras absurdas, pero además en un plan permanente de victimización. Los agresores vestidos de víctimas. Esa es la realidad de las cosas. Por lo tanto, don Carlos va a continuar con su defensa, tanto mediática como jurídica, porque ha sido la víctima de una campaña, no me gusta calificar las cosas, pero sí es una campaña enfermiza, una campaña digna de mejor causa, pero que está ahí con actos presumiblemente delictivos en contra de su honor, de su honra, de su seguridad personal y de su familia, que ha llegado a los extremos de prohibirle ejecutar cosas de su propio trabajo profesional, razón por la cual estamos procediendo legalmente ante las instancias correspondientes. Se ha llegado a una situación de denostación, de discriminación, y hasta pareciera que estamos ante supremacistas blancos, los nuevos neonazis ahora en los medios de comunicación, lastimando el honor y la trayectoria de una carrera limpia que ha sido ahora pretendidamente, por fortuna fallida, que tratan de manchar. Eso, pues evidentemente, nuestro representado no lo va a permitir. Entonces van a llegar a las cosas hasta donde ellos quieran. Si ellos pretenden frenar esto, estamos abiertos a este tipo de posibilidades. El señor Cuevas lo ha manifestado permanentemente, pero como decía el doctor Vázquez, hay oídos sordos. ¿Por qué? Porque ahí se junta ignorancia con arrogancia y ante eso no hay muchas posibilidades. Don Carlos continuará defendiéndose y por eso estamos preparando ya las denuncias. Están de hecho listas las denuncias que seguramente ya la próxima semana están en firme ante la CONAPRED, por un lado contra el delito de discriminación en la carpeta correspondiente que se iniciará, y en la CONAPRED con una queja precisamente por este ejercicio ante los medios de comunicación que pretende lastimar y denostar la imagen de don Carlos Cuevas. Llegará esta situación hasta donde ellos quieran. Nosotros continuaremos ejercitando la acción correspondiente en su defensa. Abogados, buenas tardes. Soy Enrique de la Rosa. A mí me gustaría que me platicara, conforme a lo que acabas de decir, que podrían frenar esta situación, pues llegando a un arreglo. ¿Cuál sería ese arreglo que podrían llegar? Y me gustaría preguntarle también a Carlos. Él dijo que le gustaría que pagara lo que dijo su hermana. ¿A qué se refiere con pagar, mi queridísimo Carlos? Yo sé que es doloroso y es lastimoso que hablen de tu familia y de tus hijos más, pero ¿cuál sería algo satisfactorio que a ti pudiera dejarte tranquilo?
¿Qué tal, Enrique? Pues yo lo único que quiero es que de la misma forma que me insultó, que insultó a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres ya muertos, pues reculara y pidiera una disculpa seria y contundente hacia mi persona y hacia mi familia. Y tiene, aparte ella, que pues pagar por los daños, ¿no? No hay de otra. Ya mis abogados explicarán, Enrique, qué es pagar por los daños. Digo, porque alguien tiene que pagar por esto y te digo, es ella, desgraciadamente. Sí, don Enrique, fíjese usted que además de lo que está diciendo don Carlos, que es una recepción de una disculpa pública a nivel nacional, tal como aconteció esa denostación a través precisamente de un canal con alcance nacional, el artículo 1 de la Ley General de Víctimas establece que la reparación del daño a la víctima tiene que ser de manera integral. Entonces, además, ellos tendrían que repararle el daño causado a don Carlos Cuevas y a su familia, un daño que el Ministerio Público es el encargado de dirimir cómo se va a reparar de manera integral. No es algo que nosotros estemos solicitando, es algo que se encuentra plasmado no solo en la Constitución, en el apartado C del artículo 20 constitucional, sino también en la Ley General de Víctimas, que establece estos presupuestos. En ese sentido, don Enrique, por eso le comentamos, nosotros vamos a actuar siempre apegados a derecho, apegados a la ética y apegados al ejercicio de los derechos humanos de don Carlos Cuevas. Don Carlos, usted es muy contundente e insiste en la parte que su hermana tiene que pagar. ¿Le gustaría que pagara con cárcel? ¿Le gustaría ver a su hermana tras las rejas? ¿Eso le daría una satisfacción? Si en su dado momento ella no ofrece esta disculpa pública. ¿Cómo crees? Yo lo único que quiero, ya te dije, no me gustaría ver a mi hermana en la cárcel, jamás, a nadie de mis seres cercanos ni queridos. No me gusta ver a nadie sufriendo, menos a ella. Lo único que quiero es que repare el daño, se acabó. Lo único. ¿Cómo? Ya lo dijo el licenciado. El Ministerio Público sabrá cómo ejercer esa pena o condena, como se diga, y todo listo, y ya no nos volveremos a ver jamás, o no sé si se pueda volver a ver a mi hermana, pero tiene que pedir una disculpa, no hay de otra. No quiero ni cárcel, no quiero nada. Yo quiero nada más que repare el daño, como dicen, integralmente. Abogado, a mí me gustaría saber, en su experiencia, ¿a cuánto podría ascender la cantidad económica en caso de que, evidentemente, entendemos que el juez es quien lo va a juzgar? Sí, mire usted, no estamos hablando nosotros de ninguna cantidad en materia económica, estamos hablando de reparación del daño de manera integral. Esto el Ministerio Público lo tiene que determinar. Asimismo, le comento, con base a la pregunta de que si don Carlos quería ver a su hermana en la cárcel, bueno, de entrada, quiero informarles que el delito no es grave. Puede llegarse a medios alternativos de solución de controversias para finiquitar este diferendo grave hacia el honor, la integridad y la reputación de don Carlos Cuevas en un convenio que se lleve a cabo ante el Ministerio Público. Es prácticamente nulo e imposible que llegase a prisión, pero sí hay medios alternos de solución de conflictos para que pueda cubrir el daño y la reparación integral. Esto no significa que no se vaya a judicializar y que no pueda ser condenada. Lo que sí le quiero decir es que es muy difícil y don Carlos no permitiría, bajo ninguna circunstancia, que su hermana pisara la cárcel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marco Mejía del programa Sale el Sol. Carlos, me gustaría preguntarte en este sentido de la discriminación, ¿qué fue lo que a ti te movió emocionalmente cuando ejercieron discriminación contra ti? Sobre todo porque es una situación que se vive muchísimo en México, desafortunadamente, y no todos se atreven a denunciar o a presentar una queja ante las autoridades, en este caso ante el Consejo. Mira, son muchas cosas que se han ido burlando
en sus redes, tanto Pous como el otro señor, Arnáez, Guillermo N., Alfonso N., y también en el programa mismo, donde te digo que se ventaneando, ¿no? Yo creo que me han llamado frijol, me han llamado muchas cosas. Bueno, pero yo creo que al quererte prohibir poder cantar la obra del maestro Juan Gabriel, eso es, ellos no son nadie para hacerlo, en primer lugar. Ya con eso, pues, ¿qué más quieres? Es una discriminación, porque yo soy el único en el mundo, como han dicho ellos, al que se le va a prohibir. Y creo que lo tienen más claro mis abogados. También es importante señalar algo. Aquí en toda esta situación de esa campaña de odio orquestada, sistematizada por 3 personas en contra de don Carlos, nosotros estamos acreditando como el contexto de la carpeta iniciada por don Carlos contra la señora Aida N., un historial de violencia verbal ejercido por la señora históricamente. Ella siempre aparece como la víctima de una serie de circunstancias, tanto familiares como sociales, y ahora con su hermano. Y sin embargo, en el historial podremos acreditar esa historia de violencia verbal de ella, ejercida contra mucha gente. Vale recordar a ustedes que están en el medio artístico, que ella hizo una fuerte ataque a la Miss Universo en su momento, Alicia Machado. También se le fue a la yugular a Lucero, porque pues, Lucero se atrevió a vestirse de charra y resultar muy exitosa cantando rancheras. Ella se dio por aludida y dijo, se le fue a la yugular diciendo que no cantaba, etcétera, ¿no? Tenemos esta historia, ¿no? Pero por otro lado aparece ella ahí públicamente como la víctima siempre, y no fue la excepción ahora con don Carlos. Incluso se ha llegado al extremo, lo tenemos documentado, de que mañana, por ejemplo, va a cantar las mañanitas a la Virgen del Tepeyac, pero tenemos documentado que ella pertenece a una secta religiosa que incluso niega el milagro del Tepeyac. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante alguien que da una cara de apariencia por conveniencia, pero que en la realidad de sus actos son otros. Y yo creo que eso tiene que salir a flote porque está precisamente ya documentado que parte de las agresiones recibidas por don Carlos es precisamente de esta secta religiosa que además enseña a odiar a la familia. Esto es muy relevante y está acreditado en la respectiva carpeta de investigación. Entonces, es la imagen que proyectan de víctima y demás, y otra es la realidad, como es el caso precisamente de su canto ante la Virgen de Guadalupe, cuando ella en realidad pertenece a otra secta, a una secta religiosa que niega el milagro guadalupano. Ese es un ejemplo de muestra que de alguna manera quedará ahí en la investigación o en las investigaciones correspondientes, pero además va en equipo y bueno, se hizo mucho ruido cuando señalé en su momento en la conferencia pasada que nosotros habíamos ya acreditado el actuar en pandilla de este grupo, del grupo agresor, porque son 3, y el artículo 252 del Código Penal para la Ciudad de México establece claramente que cuando 3 o más personas se reúnen ocasionalmente o sistemáticamente para delinquir, pues eso se acredita el actuar en pandilla, que es no un tipo penal, sino que es un agravante. Esto significa que los delitos cometidos van a ser sancionados con un 50% más de penalidad. Y si en este grupo hubiera algún servidor público, entonces la pena se incrementa hasta en un 75%. Una vez que se explicó esto, dicen, bueno, ellos están siendo las víctimas de que los llamamos pandilleros, cosa que nunca hicimos. Pero sí, su actuar en pandilla es una agravante dentro de su propia conducta. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Aquí la víctima es don Carlos Cuevas, de este grupo, víctima de este grupo agresor que ha cometido diversos presuntos delitos, de los cuales el señor Cuevas se está defendiendo y es lo único que está haciendo, defenderse de ellos. Oiga, don Carlos, yo le tengo una pregunta antes de que se me pase y me gustaría que la contestara usted. ¿A qué se refiere con esta secta a la que pertenece su hermana? Lo está diciendo el abogado, pero a mí me gustaría que usted nos los desmenuzara y nos los dijera. Y bueno, de alguna manera el abogado está llamando pandillera también a Aida Cuevas y digo,
Ya dijo que Y tengo se que reúnen más precisar de de... nueva cuenta. Pero me gustaría que lo contestara el señor Cuevas, por favor. Gracias. Yo puedo contestar. Eso se lo tenemos que contestar nosotros porque hay un deber de secrecía. Y eso está en las carpetas de investigación. Ya les dije yo en líneas generales de lo que se trata. La señora tiene una pertenencia a una secta religiosa que niega el milagro del Tepeyac. Evidentemente esto está acreditado y hasta ahí la vamos a dejar porque también está en la carpeta. ¿Este hecho es relevante? Sí, ¿por qué? Porque ha sido víctima, don Carlos, precisamente de ese grupo, o al parecer, pero presumiblemente ha sido víctima también de ese grupo que enseña a odiar a la familia. Ahí lo dejaremos porque tenemos el deber de secrecía. Y por otro lado también precisarles, nosotros no hemos llamado pandilleros al grupo agresor. Hemos dicho que su conducta se encuadra en el tipo previsto en el 252 del Código Penal, que es una agravante. Eso es. Nunca les hemos dicho que sean pandilleros y que salen con cadenas y chamarras ahí a violentar a la sociedad. No, que no se equivoquen. Nosotros hablamos de ese tipo, ni siquiera es un tipo penal, hablamos de la agravante al ser tres personas, y el código establece 3 o más, que se reúnen para delinquir. Y aquí estamos presumiblemente ante diversos delitos, no solamente uno. Abogado, ¿nos podría ampliar un poquito nada más cómo está manejado el tema de la secta en la carpeta? Está en su momento ya establecido, más adelante les daremos, está en proceso de investigación, ese tipo de violencia ejercida contra don Carlos y su pertenencia de la señora Aida N. a ese grupo. Por mi parte también me gustaría preguntar lo siguiente. De acuerdo a lo que ustedes nos están mostrando, abogados, quiero pensar que pues Aida Cuevas de alguna manera podemos decir que perdió legalmente. No ha habido un acercamiento, Carlos, por parte de Aida Cuevas, no ha habido un acercamiento para poder disminuir un poquito esto o apalabrarse o llegar a un arreglo por debajo del agua, porque obviamente ella ya perdió esta situación. De acuerdo a lo que estamos viendo, ella dice que ya ofreció el perdón, ahorita estamos viendo que no, que efectivamente quedó archivado todo porque no hubo elementos de prueba. ¿No quería hacer un acercamiento por debajo del agua, Carlos? No, al revés, fíjate, Claudia, que pues el día que dice que salieron de la fiscalía, que según ellos me otorgaron el perdón, se fueron al programa Ventaneando, y ahí me acabaron. ¿Cómo es posible que estás dando el perdón, otorgando un perdón, y por atrás, y en la tarde, me esté tirando, pero ahora sí, perdón, mierda? Entonces, ¿cuál acercamiento? Ella dijo que no quería volver a saber más de mí, que me perdonaba y que perdonaba a Dios y que no sé cuántas cosas más, pero sigue dando, perdona, pero da con el cierrito, ¿qué? Cierrito dando algo así. Así que no hay ningún acercamiento, no sé de veras hasta dónde quiera llegar, pero pues no, hasta ahorita no ha habido ningún acercamiento. Oiga, don Carlos, y estas agresiones verbales y pues ahora sí que su imagen se ha visto afectada, usted lo comenta, sus abogados, también ha afectado de alguna manera su cartera, el que por este tipo de desprestigio, pues algunos proyectos que tengan se hayan venido abajo. ¿Cómo no? Claro que sí, porque algunos empresarios se dejan ir por la finta de que si me van a meter a la cárcel, porque ellos hablaron que me iban a meter a la cárcel unos 6 años, en su momento lo dijo Arnaez, y claro que sí, pues yo tenía fechas para ahora, para diciembre, y algunos empresarios, bueno, ahí tengo mi mail, me mandaron que se cancelaba hasta que no arreglara mi situación esta. Entonces, claro que sí, desgraciadamente. Aquí vale añadir algo que nosotros estamos procediendo a hacer la queja ante la CONAPRED y la denuncia penal por el delito de discriminación, porque eso es lo que es visible, pero en redes sociales incluso tenemos conocimiento de que la señora le paga a algunos familiares para que estén denostando sistemáticamente, discriminando al señor don Carlos Cuevas de su familia. Lo tenemos ya documentado quiénes son y también procederemos en contra de ellos, pues porque es parte de esta campaña de odio iniciada el 24 de junio, que tiene ese propósito perverso de lastimar el honor y la seguridad personal de don Carlos y de su familia. Ahí hay una serie de datos que les estamos señalando de lo que está pasando. Hay una campaña infame contra el señor Carlos Cuevas de parte de este grupo agresor, en donde hay muchos más actores ahí involucrados, y entre ellos
algunas personas a las que están siendo pagadas por este grupo para que hagan esa campaña negra en medios. Abogado, antes de que se me pase, rapidísimo, nada más, ¿qué nos dijo al principio que iban a hacer, qué acción legal van a tomar ahora que se presenten en la Fiscalía? ¿Me puedes repetir? No lo entendí bien. Nos comentaba al principio de la conferencia que van a acudir a la Fiscalía en estos días. ¿Qué acción legal van a hacer ahí en la Fiscalía? Por un lado, la denuncia de hechos, o sea, iniciar un procedimiento penal por el delito, probable delito de discriminación cometido por el grupo agresor, concretamente los dos abogados de la señora Aida N., en contra de don Carlos Cuevas, porque está previsto en la legislación que quien denoste o quien ataque a alguien por el tema de su color de piel, por prohibiciones absurdas, etcétera, pues están violentando y encuadran el tipo penal correspondiente. Por eso iniciamos procedimiento penal en contra de los abogados de la señora Aida N. por el probable delito de discriminación. Allí tenemos todos los elementos para que se acredite el hecho y también una queja ante la CONAPRED sobre las mismas condiciones. Caso de que por mi parte. Sí, en caso de que no hubiese una disculpa pública por parte de la señora Aida Cuevas, ¿llegarán hasta las últimas consecuencias, aunque ésta sea en la cárcel? ¿No sería mejor una amonestación pública por parte de la autoridad judicial? Sí, mire usted, nosotros le informo nuevamente que hasta el día de hoy, a esta hora, estamos esperando que doña Aida y su equipo legal otorguen, le den, ofrezcan una disculpa pública a don Carlos Cuevas y don Carlos Cuevas actuará en consecuencia, en espera precisamente de lo que es la reparación del daño integral. Y esta disculpa pública que ellos le ofrezcan sería precisamente el inicio para que todo terminara en este sentido. El Ministerio Público tiene el deber de llevar a cabo y de solicitar que las partes se avengan, que las partes terminen con el diferendo, pero nosotros no hemos escuchado eso de nuestra contraparte. Nosotros somos muy respetuosos, tenemos el deber de lealtad, y bajo este deber de lealtad y el deber de contradicción, estamos esperando que ellos lo hagan público, que ellos ejerciten este derecho que tienen para que ya no continuemos nosotros con las querellas y las denuncias correspondientes. ¿Por qué? Porque se trata de que prevalezca la justicia y que no cualquier persona se tome atribuciones para denostar a otra, violentándole su derecho a la dignidad, violentándole sus derechos humanos a la certeza y legalidades jurídicas. Es por eso que nosotros, al no tener respuesta de ellos, pues vamos a seguir incorporando datos de prueba y vamos a solicitar todas las acciones legales correspondientes. No vamos a inventar nada, no vamos a falsear ante la autoridad, no vamos a hacer un fraude procesal, no vamos a simular actos de prueba, porque el actuar del abogado debe ser apegado no solo a la ética, sino a los principios que rigen el procedimiento penal en materia oral, y en eso estamos. Licenciados, de este lado también Pepe Rendón del programa de Primera Mano. Quisiera saber también si dentro de todas las denuncias que se van a hacer, estaría la parte de algunas amenazas que recibió el señor Carlos Cuevas, que incluso él me comentaba en algún momento, llegó a tener justamente seguridad de su alcaldía para protegerlo. Y Carlos, me gustaría saber justamente si en estos últimos días no ha recibido ningún tipo de amenaza extra a lo que ya habías tenido anteriormente. Pues he recibido amenazas de parte de la gente que tiene sus servicios en redes, ¿no? Y sobre todo no solamente yo, sino mis hijos. Mis hijos los etiquetan, dicen unas bolas de barbaridades. Ya tenemos el nombre, porque desgraciadamente es una prima mía. Entonces, se pone Lulú Medina. Y ella, puta, haz de cuenta que es mi peor enemigo, peor que la otra. Entonces,
Sí he seguido recibiendo amenazas. Ahorita, gracias a Dios, ninguna carta, ninguna cosa a mi domicilio, pero pues yo me sigo cuidando como al principio, cuando el primer ataque, ¿no? Abogados, ¿existirá una denuncia también para abrir justamente algún tipo de carpeta referente a este tipo de amenazas? Sí, mire usted, referente a las primeras 2 amenazas que recibió don Carlos en su domicilio, esta se presentó en la Fiscalía Miguel Hidalgo, pero por una cuestión de que se trataba de familiares, lo mandaron al búnker, precisamente a la Fiscalía Especializada en esta materia. Sin embargo, vamos a pedir un desglose para lo que hace a las amenazas, para que se remita de nueva cuenta el desglose correspondiente a la Fiscalía Miguel Hidalgo, y ahí podremos ampliar los actos jurídicos o los hechos que nosotros consideramos representan una amenaza para la salud, la integridad, no solo de don Carlos, sino de su familia, y de estos ataques que se han llevado a cabo a través de las redes sociales de una manera ininterrumpida. Es por eso y por todos estos datos y actos jurídicos que nosotros hemos recibido ya de don Carlos precisamente la autorización para continuar la incorporación de datos de prueba y el ejercicio de todos los derechos que él considere le han sido violentados, porque no hemos obtenido respuesta positiva, sino simplemente mayores ataques. Hola, ¿qué tal? Jorge Santamaría. Carlos, yo tengo una pregunta muy específica y es acerca de la parte de la música. Todavía hay tanto en venta como en las redes, todavía hay los discos que ustedes grabaron juntos, tanto tú como la señora Aida. ¿Qué pasa con el tema de las regalías? ¿Quién tiene los derechos? ¿Cómo están repartidos? ¿Los tienen las disqueras? Algunas eran independientes, otros producidos por ustedes. ¿Cómo está esa parte, Charlie? Todos los discos los produjo IM, Ignacio Morales, en paz descanse mi compadre. Desgraciadamente, ellos tienen los derechos. Digo desgraciadamente porque hasta ahorita nadie da la cara por IM, creo que ya se apareció y se la vendieron a otra disquera, pero es otro tema. Pero hay que verlo también, porque no